En este episodio nuestra invitada nos contará una historia llena de valentía, adaptación y crecimiento. Una historia que, como un buen vino añejado, es rica en experiencias, complejidades y desafíos. Lina Angarita es una abogada migratoria, una colombiana que dejó su tierra a los 21 años para seguir el llamado de su corazón a Chile, un país que le dio muchos aprendizajes, pero que también la retó a superar barreras que jamás imaginó. Hoy en día acompaña a migrantes en su proceso de hacer de Chile su hogar. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Lina, un placer tenerte acá. Tenemos tantas cosas en común. Colombianos que nos fuimos a otro país, que hemos vuelto, en cierto modo, a nuestro país natal, y que trabajamos en la misma industria. Ayudamos a migrantes a hacer de otro país su hogar. Entonces, pues tengo muchas ganas de hablar de todo eso contigo, de hablar de Chile, de hablar de migrar a Chile desde el punto de vista de una abogada migratoria. Y pues gracias también por atender a nuestro llamado de invitados que estamos buscando para el podcast. Sé que nos escribiste y dijiste quiero contar mi historia y pues un placer tenerte hoy con nosotros. No, gracias por la oportunidad. Esto es nuevo para mí y también creo que sentí la oportunidad, o sea, sentí el espacio para poder expresar la experiencia que uno tiene como migrante y como lo conversábamos, no solamente desde la experiencia personal, sino de el trabajo, desde lo que hemos visto, como lo que he visto en la realidad de las personas que deciden migrar a un nuevo país. Claro, y es muy importante porque yo creo que es muy valioso tener esa información, no solamente desde el punto de vista de alguien que emigró, sino que también está asesorando a migrantes en ese proceso el día a día. Entonces, pues un placer que podamos hablar de eso. Puede ser que conozcas un poco la dinámica del podcast. Comenzamos hablando de vinos, que es una de mis pasiones, y después hablamos de migración, que es mi otra pasión. Venía alguien de Chile, entonces dije, ¿por qué no? Nuestra oportunidad para probar nuestro primer Carmenier, la uva insignia de Chile, ¿verdad? Entonces nos fuimos por el Pérez Cruz, edición limitada del Valle de Maipó en Chile, un vino 100% cepa Carmenier. Me imagino que has probado Carmeniers estando en Sí, sí, es Chile. verdad. Y bueno, es una uva que se origina en Burdeos, en Francia, pero que ya no es tan común en Francia y se ha vuelto la uva insignia de Chile. Entonces, si quieres, te invito a que tomes tu copa y miremos un poco el color. Cuéntame, puedes usar la servilleta, cuéntame un Ya. poco qué color ves ahí. Es como, ¿Es oscuro, es o claro? sea, sí, es más un rojo intenso, Sí, es un color como, intenso. eh, sí, es como más, Púrpura, yo diría como en el centro, pero pues ya llegando, como digamos, en el borde de pronto un poquito más rojizo, ¿verdad? sí, es verdad, tienes razón. También puede ser como, muchas veces lo escribimos en el mundo del vino como un color rubí, ¿ok? Y si quieres podemos pasar, puedes agitar un poco el vino en la copa para liberar los aromas y cuéntame un poco, y no te preocupes, esto no es un test, no hay respuesta correcta o Ok. equivocada. Cuéntame un Es que me poco siento presionada por venir de Chile. qué sientes en la nariz, qué hueles. Es dulce, Sí, se siente dulce. Mucha fruta, ¿verdad? sí, Es mucha como fruta, esos sí. vinos que uno va acercando a la nariz y ya de una vez le pega la fruta y se le siente un poco el dulce. Yo siento, esto puede ser un producto de la barrica que tiene Mm, que se siente un poco como esa vainilla, como ese exacto. chocolate, madera también, pero también diría que de pronto unos frutos negros, como moras, como blueberries, Sí, que sí, creo. sí, sí, como moras, uf, Y también le siento un poco algo, no sé si lo alcanzas a sentir, que es muy común de los carminiers, que es también, aparte de la fruta, es un poco herbáceo. Se siente también como un poco de hierbas, como de spices también en la nariz y pues podemos ver ahorita también qué vemos en el paladar. Pero bueno, un placer tenerte acá. Salud salud. y la mejor parte. Bueno, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Me lo imaginaba más amargo, o sea, esa ¿Sabes qué sí? textura del marco del vino, pero no. Ujú. Es un vino, hay cosas que me pegan de una vez. Es un Carmenier que me parece que de muy buena calidad, que no tiene, sí, tiene como, a veces los Carmeniers pueden ser como medio cuerpo a cuerpo completo. Este creo que está como ahí, entre esos dos. Los taninos no tan astringentes que te Ujú, pegan tan duro, no tiene tanta acidez que te vaya a pegar. Es muy balanceado, es me muy parece que es un balanceado, vino sí. muy balanceado. Se le siente el roble en el paladar.
tirando de pronto como de medio cuerpo completo, pero no se siente, que le pega a uno el alcohol o le pega algo. No, Y sabes que me parece un poco que en el paladar se confirma como esa cosa herbácea. Uno siente fruta, pero queda como sí, un tono después, ¿no? Como de pimienta, como de sí, spices, como como spices, sí, que es interesante. La como de verdad le da sabores, un poco sí. de complejidad a este vino. Y sí, es una mezcla de muchas cosas. Eso me gusta. A veces cuando escribimos vinos de buena calidad, me gusta que son vinos que no es solamente la fruta, no es solamente la acidez, no es solamente la madera, tienen combinación de muchas cosas y tiene un poco de ese dulcecito que tú mencionabas en el aroma también. Una vez escuché tu podcast y me comentabas, o sea, que comentabas que todas estas matices de olores y sabores lo da la barrica, ¿no? Solamente, o sea, bueno, y Sí, distintas propiedades. Sí, hay algunas que vienen de la uva en sí y el proceso de fermentación. Entonces, donde se crece la uva, cuándo se cosecha la uva, el tipo de cepa y todo eso lo puede dar. Entonces, cuando decimos que huele a mora, no es porque le pusieron mora, sino que a veces la uva desarrolla ese tipo de características por cuando se cosechó y todo eso. Pero en los aromas secundarios está mucho lo que le aporta la barrica y acá se siente mucho eso. Tanto como en este dulzor, también como esos aromas, y creo que le da mucho balance, como que le baja un poco a esos tonos fuertes. La verdad, sí, un muy buen Carmenier y pues espero que te guste. sí, sí, esto. En el final, ¿qué sientes? ¿Es un vino que se te va de una vez de la boca o es un vino que dura un par de segundos, unos 4 a 6 segundos? ¿Qué sientes? No sé, para mí se permanece, no, no, unos 2 segundos, 3 segundos. Sí, yo diría que puede ser un final medio, de pronto a veces un poquito a largo, pero sí, un final medio que no se va de una, pero permanece un tiempo. Sí. Y bueno, hablemos, siempre me gusta hablar un poco de maridaje, con qué podemos combinar este vino. ¿Algunas ideas o...? Eh, no, yo creo que ese va a ser tu fuerte porque, bueno, se viene desde ese país, allá prácticamente el vino se consume con todo. Claro. No, y Entonces, normalmente entonces los vinos tintos con qué comidas están comiendo con... yo creo que allá más que las mezclas es el tema del compartir con el Claro. otro, puede Ujú, ser. ujú. Entonces, es como tradición llegar a una casa y siempre te van a ofrecer un vino Claro, tinto y puede ser este picoteo de quesitos con tostaditas y alguna cosa así, pero más el reunirnos, el compartir con el amigo. claro. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que con charcutería, con quesos y con jamones iría muy bien. Me parece que es un vino que tiene suficiente cuerpo y también, bueno, suficiente acidez que va a poder acompañar un asado, cosas con Asado, grasa es muy verdad. bien. Em, También puede ir muy bien con unas pastas, yo creo. Pero es un vino que me parece versátil. Puede ir con cordero, pero también puede ir con cerdo, puede ir con no solamente carnes rojas, sino también otro tipo de carnes. Es más con lo que yo lo vería. Y bueno, siéntete libre de seguir Ya. tomando si quieres mientras hablamos. Pero ahora sí hablemos un poco del ser migrante y ayudar a los migrantes. Y siento que me da la oportunidad también de hablar mucho de mi experiencia porque como te digo, tenemos mucho en común. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Bueno, comencemos con el salto de fe, que esa decisión de por qué Chile y sí, por qué Chile y por qué decidiste migrar. Yo soy del grupo que emigró por amor. Ok, Estaba muy joven, entonces creo que uno lo hace cuando tomé la decisión tenía 20, 21 años, entonces ujú, uno no la piensa tanto. Entonces soy de ese team. Y Chile, pues porque mi expareja era de nacionalidad chilena y ok, en ese momento, pues por mi juventud, no tenía mucho que perder, por así decirlo, se tomó la decisión de emigrar a Chile. ok. Y era que una persona chilena que estaba acá No, yo fui, es el chisme, ¿no? Ujú, Fui y estar en un periodo como de conocer, tenía unos tíos que estaban trabajando en la embajada colombiana ujú, y en ese proceso de 6 meses que estuve allá conocí al papá de mi hijo
Y él trabaja, todavía es piloto comercial, entonces yo me regresé a Ah, ok. Colombia y empezamos, y él venía a visitarme hasta que ya se tomó la decisión de que la base ya fuera en Chile, Ok. ¿Y llegaste a dónde? ¿A Santiago? a Santiago, a la Ok. capital. Y bueno, llegaste a los 21. ¿Ya habías hecho estudios postsecundarios en Colombia o llegaste a No, estudiar allá? estaba en esas, estaba en tercer semestre en ese tiempo, pero no, te digo, 20 años. Uno dice, Claro. vamos, no se pierde nada, una experiencia de vida y decidí migrar y empezar de cero con los estudios universitarios. Ok. Y cuéntanos, bueno, así de entrada, Chile, ¿qué tal como migrante? Yo creo que Chile se puede dividir en dos etapas. Cuando yo migré, que fueron 13 años atrás, 14 años atrás, en donde había poco migración Ok. al Chile de ahora. Em, pero yo creo que siempre he dicho que Chile no es tan latino, es más bien una cultura más tirada hacia lo europeo, un Ok. poco más fríos, no tan hospitalarios, Ujú. es más cerrados, Ok. que cuesta involucrarse como con la cultura chilena. em, y más, yo creo que más aún ahora, donde llegó esta migración que Chile no esperaba, Ok. donde 4 años empezaron a ingresar 1 millón de migrantes en Ujú. solo 4 años, fue mucho para un país tan pequeño. Entonces, pero la típica, cuando uno rompe barreras, como y empieza a vincularse con estos chilenos, son personas donde podemos generar vínculos muy fuertes y muy profundos. Ok. Entonces dirías que de entrada, comparado con lo que podríamos denominar muy generalmente la cultura latina, que es muy abierta, que son más cerrados. Sí, son más cerrados. Yo creo que Ok. también o sea, son Sudamérica, pero están en el sur. Ok. Entonces no son tan, o sea, no son tan latinos. O sea, ellos hacen referencia a nosotros como caribeños porque Ujú. ellos no se identifican en lo absoluto con la cultura latina. Ok. ¿Y cuál dirías de tu experiencia personal? Después podemos hablar de la experiencia de tus clientes, pero para ti, ¿cuál fue el reto más grande al haber llegado a Chile? El reto para mí sí, no, fue crear Ok. crear amistades, claro, porque en mi época no había migrantes Ujú. o eran muy pocos. Entonces yo estaba generalmente rodeada de personas de nacionalidad chilena, en las cuales todos tienen su familia, tienen sus amigos siempre son de los que, no, mis amigos son de los del colegio, desde el Claro. kinder. Ujú. Entonces abrir y romper y entrar esos círculos, yo creo que nunca lo logré, o sea, o fue muy difícil, conocí a gente, pero universidad y después me iba Ok. para mi casa y recién ya siendo mucho más adulta es que empecé a como a buscar esa red, yo creo que fue lo más difícil. Ok. Y por el otro lado, ¿qué fue como lo que más te entusiasmó, lo que más te gustó de llegar a Santiago? Lo que más me gustó es que es un país muy tranquilo, Ok. es un país de mucha paz, es un país que yo siento que si te esfuerzas, que si le pones empeño, si estudias, o sea, si te esmeras por eso, sin milagros obviamente, Ujú. puedes obtener lo que buscas o puedes obtener lo que deseas. Ok. Se puede crecer. Claro, ¿no? Y eso es importante y pues como tú lo sabes, para nosotros en nuestras consultas muchas personas uno les pregunta por qué quieren irse y siempre es eso, crecer profesionalmente. A mí me pasa mucho, no sé si te pasa a ti, que mucha gente dice, no es tanto por mí, sino por mis hijos. Yo quiero como que ellos tengan otras oportunidades distintas a las que yo tengo. Yo estoy bien establecido, pero ellos pues que tengan, no sé, de pronto mejor educación, mejores oportunidades laborales en un futuro. Sí, exactamente. Yo creo que ahí se puede. Yo creo que soy mamá, entonces pensándolo con mi hijo y tener la oportunidad de haber viajado mucho en la vida, creo que, claro, creo que en esa parte sigue siendo muy latino el Ujú. Chile en el sentido de que estamos muy todavía en el sistema que no es, a ver, las personas que de pronto viajan a Canadá, Europa, creo que tienen como no tienen fronteras, esa es como mi sensación. Ok. Es como que dicen, no, yo quiero irme a trabajar a tal país y consiguen un trabajo en tal país, que el latino tiene muchas más barreras Ujú. en ese Claro. aspecto, pero Chile es menos, o sea, ellos tienen pocos visados, tienen un buen Ok. pasaporte, tienen muchos convenios con muchos países. Y no más el idioma, pues en sí no es, puede ser que sea un español distinto, pero no es Claro, aprender otro idioma. no es aprender otro idioma, claro, Ok. sí. Y en términos del español, sí viste, sí es muy distinto. Uf, no, fue difícil, sí, yo me sentí, sí, yo dije, sí, me sentí como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, eso yo me imagino que a ti te pasó, o sea, que era español, pero me llegaron a una mesa y hablaban entre todos y yo quedaba como, no entiendo y me quedaba callada, y también también cuesta porque es español,
Entonces también hay menos tolerancia en el sentido de que, oye, no te estoy entendiendo, Claro, aunque sí, eso es hablemos el mismo cierto. idioma. O, entonces, o a uno también le da vergüenza decirle en una mesa, no estoy entendiendo, entonces uno Claro, hace claro. cara de que sí entiende. Sí, eso es cierto. También porque es el español, hasta bueno, ya pasando el tiempo y uno ya saca más personalidad y uno le dice al mesero, oye, no te estoy entendiendo nada, por favor, pero sí, 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 eso es cierto. Sí, cuando uno está en otro idioma y las personas saben que uno está en otro idioma, como que a veces de pronto hablan más despacio o como que acomodan eso, pero pues si ambos estamos hablando en español, español. ellos asumen. Y bueno, estudias, entonces, bueno, llegaste, migraste por una pareja, como nos Sí, mencionabas, y eventualmente estudiaste Derecho allá, ¿verdad? sí, correcto. Ok, ¿y qué tal es esa vida de estudiante? Fue al principio fuerte, o sea, como también estaba al principio del idioma porque yo llegué y empecé a estudiar muy poco tiempo, entonces Ujú. hablaba muy rápido en el español, entonces no entendía. Y la forma de expresarse de ellos también, no lo voy a poder transmitir como lo sentía, pero su forma de proyectarse también, o las palabras que usan a veces son muy diferentes. Ok. Entonces como que me costaba mucho entender, me tocaba grabar las clases y como poderlo Mm, como incorporar. Y el sistema educativo respecto a la carrera de derecho era muy distinta. Entonces me acuerdo que mi primer semestre o mi primer corte fue horrible porque venía con el ritmo de acá, dije, va a ser algo similar y era totalmente diferente respecto a la universidad con la que yo estaba estudiando allá. ok, Allá era de mucho estudio, mucha memorización, todo de memoria y acá era como solo lecturas de ya, lo que ok. entiendes, la aplicación. Entonces fue diferente y bueno, y también el hecho de que era la única migrante de mi generación y eso, sabes, uno sobresalía Mm, sí, claro. fácilmente, Que puede ser pero bueno o puede ser malo. exacto. Y mi generación fue muy competitiva. No quiero hablar que sean todos así, pero mi generación de la universidad fue demasiado competitiva y eso para mí fue un choque recién llegada, los competitivos que Claro. eran. Eso es muy común. Bueno, también en Canadá es muy común también En en serio. derecho esa competitividad. Es interesante porque siento que en el mundo del trabajo somos mucho más colaboradores, es Sí, mucho más colegial. Yo sí, no veo otros abogados de migración como mi competencia. De hecho, es más como yo les pido consejos y ellos me piden consejos. literal. Pero sí, en la universidad es otra cosa porque todos quieren los mismos trabajos, todos quieren sacar las mejores notas y existe mucho esa Exacto, competencia. la competencia existía mucho, uno como que, y acá creo que es al contrario. Mm, Acá en la universidad son muy compañeros, ok, pero salen de la universidad y son más competidores y allá también el tema del trabajo en conjunto con otros abogados que te ofrecen oportunidades sin conocerte realmente, sino que hay esa confianza, se ve mucho más terminada la universidad, pero la universidad no fue muy competitiva. O hablo por mi generación, ok, no, está no bien. quiero juzgar Sí, claro, el tema en general, sí. puede ser. Y bueno, entonces fuiste estudiante, fuiste migrante, te volviste madre en Chile. ¿Qué tal fue Sí, esa experiencia? no, bueno, no sé si a todos los migrantes les pasa. Yo creo que todo migrante, en términos generales, cuando migra, siempre guarda esa pequeñita esperanza de pronto volver al Ok. país. Ujú. Cuando yo tomé la decisión de ser mamá, fue duro porque decía, porque el papá era chileno, entonces yo dije, esta esperanza puede ser que se termine. Porque obviamente el papá, pues quería estar cerca de su hijo y se me iba a dificultar más la Claro. opción de Ujú. regresar. Entonces yo creo que cuando tomé la decisión de ser mamá, ese fue el tema que más pensé, como que Claro. lo que Que de más me costó. pronto va a haber más resistencia a volver a Colombia Sí, si quiero ya, en o algún sea, yo lo momento. veía como ya casi como nula la posibilidad, el momento de ser mamá. Es como, ya regresar cuando yo quiera no va a ser posible. Ok. ¿Y qué tal es, digamos, el sistema ya en general para, no sé, las madres o... A ver, sí, Chile yo creo que es un país donde se preocupa mucho por los derechos de las mujeres, Ok. maternidad en cuanto a temas laborales también hay mucha protección, el tema del fuero maternal, el tema de las salas cunas, que son como jardines que también propician los trabajadores. Ujú. Entonces, como por esa parte, sí, yo cuando también tomé la decisión de ser mamá, una de mis motivaciones era que yo quería tener tiempo para la crianza con mi Claro. hijo, entonces por eso empecé a trabajar como abogada independiente y Ujú. no quedarme como trabajando como empleada por alguien. Pero creo que allá el tema de relación de mujer, hay mucha conciencia también de la parte de los hombres. El tema de la crianza, hay mucha crianza compartida, mucho apoyo entre los dos, o sea, como bien, yo siento que fue bastante buena la experiencia. eh, Sí, en general bien. Y como trabajé como independiente siempre, desde que soy abogada,
siempre he tenido la posibilidad de compatibilizar la crianza como Claro. madre y el trabajo. Súper, ¿no? Y esa flexibilidad es obviamente muy útil, sobre todo en nuestra práctica que muchos de nosotros estamos, sí, somos independientes o estamos, son más como grupos pequeños de migración. Exactamente. Pero eso fue mi motivación para ser abogada Claro, independiente, o sea, mi mayor motor. claro, qué Sí. bien. Y bueno, como muchos de nosotros, tuviste una separación en tierra ajena. ¿Cómo? Cuéntame un poco de eso. Mira, no fue fácil. Yo creo que cuando uno se divorcia, como que uno se trata de refugiar en su red de apoyo. Ujú. Y en este caso, pues no estaba. Entonces, no sé, yo creo que ahí yo paso como el periodo del duelo migratorio, de la nueva cultura, y después pasaron muchos años, viene la separación, y ahí me toca como reinventarme porque yo no sabía que era estar migrando sin red de apoyo. Uno tiene Claro, amistades, pero no era como ese partner. Y entonces era como pasar el duelo con una amistad donde tú refugiarte, de pronto llamar a tu mamá por el teléfono, pero yo creo que cuando ya me separo, ahí crece o se incrementa la sensación de ya de regresar ujú, como a Colombia, claro, como con mi red de apoyo, con mi familia, con mis hermanos, porque sí, vivir una separación en donde no tienes una familia en la cual refugiarte claro. y siendo mamá soltera, era como que ya ahí ya empecé a incomodarme más en el sentido de, creo que mi periodo en Chile se está terminando, ¿no? Ujú. Pero más que todo por lo emocional, no por lo Sí, profesional y bueno. económico. Y ahorita pues hablaremos del volver, pero lo bueno es que has mantenido como ambas lugares. Sí, sí, sí. No, y también o sea, da miedos. El Ujú. hecho de, ya llevaba 13 años, no es como decir, Claro, no, sí, uno o no sea, o puede. no es llegar y tomarla como las decisiones, porque uno sabe a dónde, o sea, uno regresa a su país de origen, pero con el recuerdo que tenías cuando Sí, tenías sí, eso es 20. cierto. Entonces uno dice, quizás yo no quiero volver a eso, en mi caso personal, Ujú, no quiero volver a vivir eso. Entonces, ¿será que voy a volver a eso? Yo no quiero esa experiencia, tengo una calidad de vida tranquila, ujú. pero en mi caso es como emocionalmente lo necesito. No, claro. Y ahorita hablamos de este proceso porque, de nuevo, yo también lo viví, el volver acá siendo una persona distinta. Pero de pronto, antes de llegar ahí, siguiendo en el tema migratorio, pues cuéntanos, primero que todo, ¿cuál fue la motivación de volverte abogada migratoria? Mira, eso es muy curioso. A diferencia de Canadá, Chile es un país pequeñito, Ujú, es un país, uno de los mejores de Latinoamérica, eso nadie lo discute, y era un país que no estaba acostumbrado a la migración. Siempre ha existido la migración, pero en menor medida. claro, sí. Entonces, todo el periodo de boom migratorio empezó aproximadamente en el 2019, 2020, 2000. Y sucede y acontece que yo, o sea, era como muy pocos migrantes abogados habían en Chile. Ujú, Entonces, generalmente eran migrantes que eran abogados en sus países de origen ok, o no eran abogados y eran de pronto algunos tramitadores. Entonces, me empezó a suceder que colegas chilenos empezaron a preguntarme a mí sobre materia migratoria, pues porque era migrante. claro. Entonces, tú que postulaste una visa, pasa esto, pasa lo otro, hasta que un amigo una vez me dijo, oye, Lina, pero mira, yo he visto que la gente está preguntando mucho sobre migración y nadie sabe el tema o el abogado chileno no sabe la materia porque tú no empiezas a tomar eso que pues tú ya lo Claro. viviste. Y yo le dije, pues sí, yo ya lo viví, ¿por qué no? Y empecé como en el proceso y empecé a ver como esa necesidad, y hasta hoy recién, después de 4 años, es que el abogado chileno, llamémoslo así, Ujú, está generando un interés en hacer migración. en más en la migración, sí. Interesante, sí. En mi caso, yo comencé un área totalmente distinta. Después me fui a la migración en parte porque conocía a personas que hacían migración y me hablaban un poco y me parecía interesante. Pero de las cosas que como que informó esa decisión fue, bueno, yo ya pasé por este proceso. Hablo otro idioma. Conozco un poco la experiencia del migrante. Me parece interesante ayudarles en ese proceso también. Entonces, no sé si tú también, bueno, creo que sí, que tu experiencia propia Pero tuvo una influencia ahí también. fue igual difícil empezar porque yo no tenía quien me guiara. Ok, sí, O claro. sea, yo no tuve profesores, Ujú, yo no tuve colegas, yo no tenía nadie que me encaminara. Al contrario, hoy soy la que está logrando guiar a qué otros bien.
para poder, o sea, ayudar Entrar en ese a campo. los demás en este campo. Yo no lo tuve. Súper. Bueno, pero yo sé que hemos dicho, te tocó duro, pero me alegra que estás Sí, haciendo. no, o sea, eso te da valentía, o te Claro. pierde miedo a otras cosas, sí. ¿Y en qué tipo de procesos estás asesorando a la gente para Chile? No, en todos los sentidos, personas que ya se encuentran dentro del territorio chileno y Ujú. quieren regularizarse, o personas que están fuera del territorio y quieren migrar a Chile, y ya temas más complejos como expulsiones y Claro. Ok. deportación y esas cosas, sí. Bueno, y yo sé que esto ha cambiado en los últimos años Sí. y en Canadá también, pero en general, ¿cómo ven los chilenos a los migrantes? Mira, no quiero hablar solamente de Chile, yo creo que he sentido, es un tema de sensaciones mundiales. Ok. Ningún país, o no conozco el primer país de donde sus nativos, llamémoslo así, estén a favor de la migración. Siempre va a existir xenofobia, siempre va a Sí. existir miedo al migrante y siempre van a responsabilizar al migrante por todas las cosas que puedan suceder. Temas de colegios, viviendas, delincuencia, Sí. trabajo, Ujú. etc. Entonces yo creo que es algo natural del ser humano. Yo lo veo como desde esa perspectiva. Ujú. Chile no se escapa de lo mismo. Como te digo, todo este cambio migratorio esta avalancha de migrantes fueron en tan poco tiempo. Sí, eso siempre tiene impacto. Entonces, existe, y bueno, y obviamente tú sabes que esto va acompañado de los medios de comunicación y todo este tema. Hoy podremos decir que sí están un poco reacios a la migración, no son como tan receptivos, pero no los culpo a ellos. Yo creo que es algo que pasa a nivel mundial, medios de comunicación y todo en general, pero yo creo que en el día a día, o desde mi experiencia lo hablo, nunca me sentí como claro, discriminación o algo Ok. así por ser migrante. Sí, como abogado, no sé si a ti te ha pasado en Canadá, al escuchar un acento diferente, al saber, o sea, que ya saber que no somos como de origen Ujú. allá, ya dicen, pero tú estudiaste acá, si eres abogada Ok. acá. Ujú. Entonces, eso sí constantemente toca ir desmintiéndolo, pero es algo que uno ya tiene que, como la cruz que uno tiene que cargar. Está bien. Pero al mismo tiempo yo creo que también aprecian, sobre todo si es una persona colombiana o alguien así, que tú eres de ellos. Hemos dicho que eres cercanos a Sí, ellos y conoces exacto. el No, y proceso. nunca o sea, tampoco he dejado una empresa no ha dejado de trabajar conmigo por esa Claro. situación. Solamente No. me preguntan, es como, Ok. pero si eres de, o sea, Tienes tu título, tienes tu licencia. ¿conoce las leyes chilenas, una cosa así? Sí, ya después Ok. Y bueno, y si yo estoy pensando en Chile como un lugar para migrar, bien sea porque ya tengo una oportunidad o quiero migrar y Chile es uno que me llama la atención, ¿cuál dirías que es el primer paso para prepararse en ese proceso? yo creo que Chile sí, o sea, no es un país europeo, yo siempre he dicho, no es un país europeo o Canadá, por ejemplo, pero sí siento que se puede crecer a diferencia, en Colombia también, pero es más fácil, podría decirse. Yo Ok. siento que es un poco más fácil. Y yo siempre le he dicho a las personas que tampoco es que o los obligue a estudiar una carrera profesional, pero sí tienen que tener algún un estudio o un nivel de sobresalir respecto al resto. Ok. Eso para mí yo lo tengo, o sea, claro. Entonces, yo creo que uno tiene que elegir Chile también por un cambio de calidad de vida, Ujú. por una vida más tranquila, por una vida con menos estrés, puedo transmitirlo así, y sin andar sin miedo en las calles, Ujú. o sea, sí hay, pero no tanto como acá. Y siento que si tú trabajas o eres más creativo con tus cosas, sí puedes crecer mucho más fácil. Ok. Pero sí hay que estudiar, o sea, hay que prepararse en algo, hay que diferenciarse de alguna manera, hay que darle un aporte distinto a la sociedad, llamémoslo Ok. así, a no llegar y a lo que me salga y a lo Ok. que encuentre, porque ahí vas a quedarte en la misma situación que estabas en Colombia, por ejemplo, pero en otro país. Ok. Y tocas en algo interesante que sé que hemos tenido la oportunidad de hablar antes de Sí. que tuviéramos la entrevista, que es muchos migrantes se van con esta idea de que es mejorar el estatus socioeconómico casi automáticamente, ¿verdad? Em, y pues a veces pues eso puede ser una realidad, pero también puede ser, no es algo tan fácil como parece. ¿Cuál es tu experiencia de eso en Es Chile? que eso es el punto que yo voy. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo como abogado, yo siempre lo he puesto. Si yo decido, siendo abogada, ya hice el check del pregrado, soy abogada, check. Ujú. Pero si yo decido no sobresalirme dentro del mundo de los abogados y buscarme dentro de mi título de abogado un empleo en un estudio jurídico normal, posiblemente estaría ganando menos ingresos de los que gano hoy y estaría cumpliendo un Claro. horario más extenso. Entonces yo digo, no, quiero hacer las cosas diferente y voy a estudiar, voy a ser independiente, voy a manejar las redes sociales, por ejemplo, en tu caso como podcast, y eso ya, acciones tan pequeñas ya te hacen diferente y empiezas a tener resultados diferentes. Ok. Entonces, por eso yo creo que es como salirte del sistema, del área
de donde estés. De igual forma, estaba aquí como recordando como experiencias de amistades que estaban acá como profesionales y después migraron hacia allá. Se han empezado a capacitar en otras cosas y ya, o sea, yo creo que, o Claro. sea, tienen una mejor calidad de vida allá que la que tenían acá, Ujú. indudablemente. O sea, o han podido construir allá cosas y después la tienen en el reflejo allá. Pero sí creo que no es como llegar y A o lo que tener ese sea. concepto de llegar y crees que con un empleo ya, Ok. o sea, la rompes, pues. ¿Y qué industrias ves que hay como más necesidad de migrantes en Chile? Lo que se ve mucho hoy es la minería, Ok. obviamente. Ujú. Se ve mucho, pero igual, pero te digo, hay gente que quiere, o sea, buscan personas que manejen grandes camiones de minerías y obviamente Ok. Chile, pero Entonces tienen que puede ser capacitarse. calificado o, no, o semicalificado. Exacto, pero y se ve mucho en temas de cultivos en Ok. Chile, trabajos como medios. Y en lo profesional, sabes que ahí siento que somos, Chile es más abierto en esa parte. Chile es muy abierto a recibir profesionales, no pone Ok. como tantas barreras, así con validas el título, Ok. obviamente no, Ujú. no había como mayor problema. Veo muchos médicos migrando Interesante. hacia el territorio chileno, como que lo que más de pronto como abogada migratoria me llegan médicos de eso, pero no veo que tú, por ser un profesional en el extranjero, sea una barrera Ok. para poderte como ya buscar una vida laboral en Interesante eso. Chile. Sí, yo he visto, por ejemplo, en Canadá lo que es salud y todo eso sí es muy regulado y es muy difícil volverse a certificar. Pero sí he visto que en Colombia a veces las personas que vienen de por fuera les es más difícil ejercer periodismo, ejercer cosas porque les toca hacer toda la homologación y todo eso, mientras que en Canadá, pues, ¿no? Si tú eres un comunicador social, puedes conseguir un puesto sin tener que hacerlo. Claro. Entonces parece que Chile también es más flexible con eso, ¿verdad? Sí, exactamente, es mucho más flexible en esa, o sea, convalidándolo y el proceso de convalidación que se tenga que llevar como todo, como te digo, yo decía como, tú eres extranjera, conoces la ley chilena, sí, bueno, ya Ok. como no hay mucha. ¿Y cómo ves el futuro de la migración en Chile? No, yo creo que también en términos generales, la Ujú. migración está para quedarse, o Ok. sea, la migración viene, y la migración ya está, y la migración, a medida que vaya pasando el tiempo, van a cambiar las razones por las cuales estás migrando, pero vas a migrar igual. Yo siempre también pongo el ejemplo de Colombia. Colombia nunca fue un país de recibir migrantes y tú ves hoy en la actualidad que se está llenando también de migración por otras razones, pero están llegando migrantes igual, por el clima, por el ambiente, por la cultura, etcétera. Pero todos hemos dado cuenta que hay más migrantes hoy acá en Colombia que lo que había hace Claro. 10 años atrás. Yo creo que ya va a ser parte del mundo. Ujú. Sí, no, claro, y pues para eso estamos nosotros también, como para ayudar a las personas, Exactamente. porque yo siento entre más migración hay, las reglas se vuelven un poco más estrictas, se vuelve un poco más difícil navegar los programas migratorios y pues para eso es lo que estamos, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y entonces, bueno, hablamos que tenemos muchas cosas en común, como comenzamos al principio. Nos fuimos a estudiar por fuera, nos quedamos por fuera, trabajamos con migrantes y hemos vuelto. Y pues ese volver ha sido como volver, pero estar entre ambos lugares. Cuéntame un poco, después de 14 años fue que Ujú. estuviste en Chile. Sí, ¿cómo fue volver a Colombia siendo una persona distinta? ¿Cómo fue volverte a arraigar acá? Como yo te dije, yo he tomado la decisión como que la vida ya se divide entre Chile y Colombia y la Ujú, decisión más que todo de revolvernos es por temas emocionales, como ujú. reconstruirme y estar con mi red de apoyo y mi hijo. Y también ha sido como volver a migrar, o sea, yo me Claro, fui muy niña, 20 años, pero sí, entonces yo llego, no entendía el sistema, es como, y cómo pido una cita médica, cómo me afilio a una cita médica, cómo pago las pensiones, el tema de crear el los historial de crédito. cero historial de crédito, entonces es volver a migrar. Ujú. Y ya viene otra línea que viene también con una cultura chilena muy marcada, que uno cree que no, pero estando acá uno dice, sí, yo ya vengo con una parte de esa cultura dentro de Ujú. mí y siento que estoy en un proceso de conocer la cultura colombiana, aunque suene No, te entiendo, 100%. raro, porque soy colombiana, pero es como, sí, aprendiendo la cultura Sí. colombiana otra vez. Sí, a mí me ha pasado en cierto modo y también pues hay unas cosas que como que uno genera como resistencia. Hay cosas que uno extraña mucho y sobre todo, digamos, la amabilidad y la calidez, pero hay cosas, por ejemplo, digamos, de incluso el sentido del humor y de los comentarios que las personas hacen acá con respecto.
cosas que tienen que ver con machismo, con racismo, con homofobia y cosas así, que para mí fue muy difícil volver acá y ver que cosas que en Canadá no son para nada aceptables, acá son parte de lo que dicen las personas todo el tiempo. Y puede ser que no lo vean de una manera ofensiva, pero uno está como muy entrenado en la Es cabeza que eso no se correcto. puede decir, no O se el puede hacer. tiempo, el manejo del Sí, tiempo, oye, nos vemos mañana, ahí te confirmo. Es como, Chile tampoco, o sea, igual sigue siendo latino, pero es como, nos vemos tal día y es el día nos vemos o te avisamos un día antes que no vas a venir. Acá es como, ya, entonces te tengo que conformar el mismo día a las 10 de la mañana. Entonces claro. es como Sí, que ese tema. Y también Chile es un país donde los derechos también los respeta, trata de respetarlos mucho. El tema de las mujeres es mucho, el feminismo, etcétera. Y llegar acá nuevamente todavía estamos creo que en un proceso en donde todavía se codifica mucho la mujer. Entonces como que volver a ese choque, lo que tú comentabas, es como, es volver a conocer, a interactuar también, cómo se interactúan entre... acá ha sido como un sí, proceso que voy ahí, yo digo, ya, voy en mi proceso otra vez de conocer la cultura y manejarme, pero también con una experiencia que creo que el primer error que uno comete como migrante es que cuando uno eh, trata de acoplarse a la cultura donde está. O sea, me refiero a ser como la cultura, no, o ujú, sea, no ser tuyo mismo, sino que uno trata, por ejemplo, en mi caso, quiero ser como una chilena y la cultura chilena y convertirme en un chileno, sino respetar de dónde claro, vengo y aprendí la hermosa palabra del aculturamiento, que es una mezcla de ambas culturas. Entonces, hoy estoy en este proceso también de, claro. soy esto hoy, voy a ver qué me sirve y qué no me sirve lo nuevo que estoy aprendiendo hoy y voy a hacer lo que a mí lo cual me siento como cómoda. Claro, sí, no es cierto. Y puede ser incluso volviendo a la misma cultura de uno o de donde uno es Que- originalmente. Es muy Exacto, interesante eso. sí. Y bueno, y sientes que hoy en día te consideras más colombiana, chilena, ¿cómo sientes Ay, esa mira que identidad? siempre, hoy no te tengo la respuesta, siempre me cuesta decir de dónde soy, o sea, cuando me Ujú, preguntan de dónde soy, sí, es fácil decir dónde uno nació. ujú, Sí, yo nací acá, pero yo creo que tengo, o sea, me cuesta decirlo porque yo creo que soy de las dos partes. Antes, creo que cuando estaba allá yo no me sentía de ninguna de las dos partes, pero hoy me siento que tengo de las dos partes, o sea, que claro, hago parte, que tengo una mezcla de las dos culturas. claro. Entonces, no, de los dos lados. O Y, sea, sí, yo tengo un mix ahí de... no, y eso es normal y pues tú que trabajas con migrantes, uno sabe que eso es una parte, la identidad es una parte muy importante del ser migrante y muchas veces no es uno o el otro, es ambos. Es ambos, sí. Yo creo que estoy en esa etapa. No Ujú. sé, pregúntale a la Lina de los tres Ok, años más adelante, pero hoy, Lina de hoy se siente de las dos partes y que me agrada esa, por ejemplo, como lo pacífico, los tranquilos que son los ujú, chilenos y también está al lado rumbero, pero también me gusta conectarme con la naturaleza, ponerme a pintar, que creo que aquí en Colombia le hace falta mucho a las personas generalmente, conectar con la parte interna, como el ok, interior, las emociones y todo todavía están, van en ese proceso ok, que aprendí mucho en Chile. Entonces, estoy manejándomelo ahí está bien. como en esos dos mundos, por decirlo. Bueno, y si quieres entonces ya terminando, ¿cuál es el consejo principal que le das a personas que estén pensando en migrar o buscando migrar y Chile sea el lugar que tienen en mente? Yo creo que lo más importante es informarse respecto a visados. Yo creo que lo más importante para una persona que es migrante es tener una visa. O sea, Ujú, o sea, ser regular en tu país donde vas a vivir, porque desde ahí se van a abrir todas las puertas posibles. Y si te vas sin, y creo que el mayor error que cometen es llegar al país ahí donde van a emigrar y recién ahí se van a interesar por cómo regularizarse. ok. Entonces yo creo que antes de todo eso es asesórate, estudia qué visas, qué opciones, porque mi forma de ver las cosas es desde que tú ya tengas una visa o estés regular en el país, ese es el primer escalón para poder como despegar y ahí moverte en las variantes que te quieras como mover para poder crecer. No, ese es muy buen consejo. Y si las personas de hecho quieren acercarse a ti y buscar tus servicios o hablar un poco de este proceso, ¿dónde te pueden encontrar? Tengo redes sociales, Ujú, me pueden conseguir como abogada.migratoria ok, y ahí ya tengo pues una cuenta ujú. con harto movimiento. Igual también subo hartos videos educativos si es que tu idea es elegir Chile como destino de migración. Bueno, Lina, la verdad un placer
tenerte, Muchas hablar de Chile. gracias. No habíamos hablado de Chile con nadie, entonces me Ah, gusta viste, que, qué que hablamos bueno. de Chile y probamos un vino chileno. Me Sí, encanta escuchar tu experiencia, sé que te tocó duro, incluso la parte personal, pero también la parte laboral de que no tenías mentores, de que descubriste cómo hacer esto y siempre me encanta hablar con una persona que esté ayudando a migrantes, que les esté apoyando y que lo esté haciendo de la manera legal, no es hacerlo improvisado, es hacerlo bien. exactamente. Sí, y también te da, yo creo que siempre me dice, yo no me imagino en otra área del derecho, porque yo creo que esta área es muy humana, te toca muy Sí, el es humano. cierto. Y uno siendo migrante como más, como que el querer, sí, uno genera ingresos con esto, pero el querer ayudar real es algo porque uno también lo vivió. Entonces es como rica esa parte humana que despierta a esta área. Bueno, te felicito y la Muchas verdad gracias. mucha suerte en este trabajo. Gracias. Y bueno, entonces acá termina nuestro podcast, pero no termina esta discusión. Si quieren aprender más de Chile, si quieren aprender más sobre emigrar a Chile, ya saben cómo contactarse con Lina. Y si quieren aprender más sobre vinos, quieren aprender más sobre migración, en Instagram y TikTok, Vino y Migración. Y cuéntenos un poco qué les pareció el podcast, qué les pareció el tema y qué más quieren de que hablemos y que catemos. Y hasta la siguiente.